9. Hasta la forma en que se utiliza la expresión "los muertos" es curiosa y reveladora. Suscita la impresión de que las personas muertas siguen existiendo en algún sentido, no meramente en el recuerdo de los vivos, sino con independencia de estos. Pero los muertos ya no existen, o existen, como hemos dicho, en la memoria de los vivos, tanto de los actuales como de los del futuro. Es sobre todo a los vivientes desconocidos de las generaciones futuras a los que se vuelven los hombres del presente con todo cuando sean capaces de hacer o crear, dotándolo de sentido. Pero habitualmente no tienen clara conciencia de este hecho. El miedo ante la muerte es también, sin duda, un miedo a perder o ver destruido lo que los propios mortales consideran que tiene sentido y llena la vida. Pero solo ante el foro de los aún no nacidos se comprobará si lo que a ellos les parece pleno de sentido continúa haciéndolo también, más allá de su vida, para otros seres humanos. Incluso las lápidas sepulcrales, en su simplicidad, se dirigen a ese foro. Quizá alguien de paso lea algún día, en esa piedra que se creía que iba a ser imperecedera, que aquí está la sepultura de unos determinados padres, de aquellos bisabuelos o de aquellos hijos. Lo que está escrito en la lápida inmortal es un mudo mensaje de los difuntos a los que viven en cada momento dado, símbolo de una sensación quizá aún no articulada, de que la única forma en que siguen viviendo los muertos es en la memoria de los vivos. Cuando se interrumpe la cadena del recuerdo, cuando queda interrumpida la continuidad de una sociedad determinada, o cuando se interrumpa la continuidad de la sociedad humana en general, el resultado es o será el desvanecimiento simultáneo del sentido de todo aquello que los hombres han realizado a través de los siglos y de lo que en cada caso les ha parecido significativo. Hoy sigue siendo difícil hacer comprender a alguien hasta qué punto es profunda la dependencia de unos hombres respecto de otros, que el sentido de todo cuanto un hombre o una mujer hace reside en lo que significa para los demás y no solo para sus coetáneos, sino también para los hombres y mujeres venideros. Es decir, que la dependencia humana del progreso de la sociedad a través de las generaciones, forma parte sin duda de las dependencias mutuas fundamentales. Pero la comprensión de esta dependencia se dificulta en la actualidad sobremanera, precisamente por el intento empecinado de no enfrentarse cara a cara con lo limitado de la vida humana individual, también de la propia, y con la decadencia venidera de la propia persona, porque no se tiene en cuenta este conocimiento en la forma en que se organiza la propia vida, en relación con el trabajo, los amigos, y también y sobre todo en la forma de comportarse con los demás. Con harta frecuencia las personas se ven hoy como individuos aislados, totalmente independientes de los demás. Perseguir los intereses propios, entendidos aisladamente, parece por tanto lo más sensato que puede hacerse. Se presenta entonces como la principal tarea de la vida la búsqueda de una especie de sentido para uno solo, un sentido que es independiente de todos los demás. No tiene de particular que en la búsqueda de ese sentido a la gente le parezca absurda su existencia. En primer lugar, es evidente que solo con dificultad puede la gente verse, dadas las circunstancias, dentro del entramado de su dependencia de los demás, dependencia que puede ser recíproca. Es decir, es difícil que una persona pueda verse como miembro limitado de la cadena de las generaciones, como portadora de una antorcha en la carrera de relevos, que al final ha de entregar la antorcha a otro. Y sin embargo, la represión y encubrimiento de la finitud de la vida humana individual a buen seguro no es, como se ha pretendido a veces, una característica del siglo XX. Es probablemente tan antigua como la conciencia del fin, como la previsión de la propia muerte. En el curso de la evolución biológica, cabe suponer, se desarrolló en los seres humanos una especie de conciencia que les permitió relacionar consigo mismos el fin que conocían en otros seres vivos, que en parte les servían de alimento.
Gracias a una fuerza imaginativa única entre los seres vivos, aprendieron poco a poco a reconocer por anticipado este final como conclusión inevitable del curso de toda vida humana, incluida la propia. Pero la previsión del propio final fue seguramente acompañada desde siempre por el intento de reprimir y encubrir este desagradable conocimiento con ideas más placenteras, y a ello contribuyó la capacidad imaginativa única del hombre. El inoportuno saber y las fantasías encubridoras son probablemente, así pues, fruto de la misma hora de la evolución, desde la perspectiva de hoy, cuando disponemos de una imponente acumulación de experiencia, no podemos ya por menos de preguntarnos si, a la larga, las mentiras piadosas no han tenido unas consecuencias mucho más desagradables y peligrosas para la humanidad de las que hubiera tenido el conocimiento de la verdad desnuda. La ocultación y represión de la muerte, es decir, de lo irrepetible y finito de cada existencia humana, en la conciencia de los hombres, es algo ya muy antiguo. Pero la forma de esta ocultación se ha ido transformando de una manera específica con el curso del tiempo. En épocas anteriores predominaban las fantasías colectivas como medio para sobreponerse al conocimiento humano del hecho de la muerte. Sin duda, estas fantasías siguen desempeñando hoy un importante papel. De ese modo se reduce el miedo ante la propia finitud con ayuda de ilusiones colectivas en torno a una supuesta supervivencia eterna en otro lugar. Dado que la explotación de los miedos y temores humanos ha sido una de las principales fuentes de poder de unos hombres sobre otros hombres, estas fantasías han constituido una base para el desarrollo y el mantenimiento de gran profusión de sistemas de dominación. Hoy en día, y en el curso de una tendencia de gran alcance hacia la individualización, es más frecuente que, de la cáscara de las fantasías colectivas sobre la inmortalidad, surjan preponderantemente fantasías de carácter meramente personal y comparativamente privado. Freud creyó que la instancia psíquica a la que él llamara ello, es decir, el estrato animal más cercano a la fisis de la economía psíquica, a la que él trataba como a una pequeña persona, se tenía por inmortal. Pero yo no creo que hoy podamos seguir aceptando esta teoría. Al nivel del ello, el hombre carece de capacidad anticipatoria y no tiene por tanto conocimiento previo alguno de la propia condición mortal. Sin un conocimiento anticipatorio de la propia mortalidad, tampoco es posible concebir la idea consoladora y compensatoria de la propia inmortalidad. Carecería de funcionalidad. Freud presupone aquí a los impulsos del ello, orientados totalmente a la inmediatez del aquí y ahora, una altura de reflexión que no puede serles accesible. También otras muchas fantasías descubiertas por Freud se agrupan en torno a la representación de la muerte. Ya he hablado de los sentimientos de culpa, de la idea fantástica de la muerte como un castigo por malas acciones cometidas, hasta qué punto puede ayudarse a los moribundos, aliviando los temores profundos provocados por el sentido de culpa ante el castigo por malas acciones imaginadas, a menudo en la primera infancia, es una cuestión aún no decidida. La institución eclesiástica del perdón de los pecados, de la absolución de los moribundos, es signo de una comprensión intuitiva de la frecuencia con la que se producen temores por culpabilización en relación con el proceso de la agonía, temores para los que Freud fue en realidad el primero que ofreció una explicación científica. No podemos aquí ocuparnos de la gran diversidad de motivos imaginativos que se asocian con la idea de la propia muerte y con el propio proceso de morir. Pero no es posible ignorar el hecho de que, en el mundo de las ideas mágicas de pueblos más sencillos y en las fantasías individuales de nuestros días, la muerte de las personas se presenta íntimamente unida a la idea de dar muerte a las personas. Los pueblos más sencillos se representan la muerte, por lo menos la de las personas socialmente más poderosas, como algo que alguien ha hecho al muerto, esto es, como una especie de asesinato. El hecho afecta a los sentimientos de los supervivientes, y estos no se plantean la cuestión, impersonal y poco cargada de sentimiento, de la causa original de la muerte.
Como siempre que hay una fuerte implicación emotiva, se pregunta por el culpable, por el autor del hecho. Solo cuando se conoce a éste, cabe esperar vengarse en él y aplacar con ello las pasiones suscitadas. De una causa no es posible vengarse. Los impulsos de este carácter, que en las sociedades más sencillas continúan participando de una manera muy directa en el gobierno de la acción y del pensamiento, siguen sin duda teniendo su importancia entre los adultos de las sociedades más desarrolladas, pero en estos no tienen normalmente acceso directo al gobierno de la conducta. Entre los niños sí sigue siendo así, pero su debilidad física oculta por lo general al entendimiento de los adultos el apasionamiento de sus impulsos instintivos. A ello hay que añadir que los propios niños no pueden distinguir bien todavía entre deseo y acto consumado, entre fantasía y realidad. Los sentimientos de odio y los deseos de muerte que espontáneamente surgen en ellos tienen en su sentir poder mágico. El deseo de matar mata. Entre los niños, este tipo de impulso sigue expresándose abiertamente también en nuestra sociedad actual. Vamos a tirar a papá al cubo de la basura y luego cerramos la tapa, decía el hijo de un amigo con ostensible satisfacción. Probablemente se habría sentido culpable si efectivamente el padre hubiera desaparecido. Y la hijita de otros amigos aseguraba a todo el que quería escucharla que ella no tenía la culpa de que mamá estuviera tan enferma y que tuvieran que operarla. Nos encontramos aquí con otro componente más del temor que siente hoy mucha gente en presencia de los moribundos, o también hay que añadir de la especial atracción que alguna gente siente por los moribundos, las sepulturas y los cementerios. Las fantasías de estos últimos podrían traducirse por la frase yo no los he matado. Y por otro lado, la proximidad de los moribundos o de las tumbas no solo suscita en la gente el temor a la propia muerte, sino también ocultos deseos de muerte y angustias culpabilizadoras que pueden resumirse en las preguntas ¿soy yo quizá culpable de su muerte? ¿He deseado yo con mi odio que muera? También los adultos en las sociedades industriales desarrolladas tienen niveles de experiencia mágicos opuestos a las explicaciones objetivas de las enfermedades y la muerte. Un ejemplo de ello es la intensidad de la conmoción que a menudo provoca en un adulto la muerte del padre o de la madre. Esta conmoción está relacionada sin duda, en parte, con la profunda identificación de los hijos con los padres o, según los casos, con la identificación entre otras personas con una estrecha vinculación emotiva, es decir, por el hecho de que se experimente vívidamente a otras personas como parte o extensión de uno mismo. El sentimiento del buen camarada junto al caído, como si fuera un trozo de mí mismo, se encuentra en las relaciones más diversas, entre los que llevan mucho tiempo casados, entre los amigos y amigas, entre los hijos e hijas, ante sus muertos respectivos. Pero precisamente entre los últimos, la muerte del padre y de la madre suele tocar al mismo tiempo deseos de muerte largo tiempo enterrados y olvidados, junto con los sentimientos de culpabilidad implícitos y, según los casos, junto con el miedo al castigo. La intensificación de estos sentimientos debilita el alivio compensatorio que suponen las fantasías personales de inmortalidad. Estas fantasías, como ya hemos dicho, se han hecho más frecuentes en el curso de la más decidida individualización de la persona en nuestros días, pero también es cierto que todavía siguen vivas en nuestra sociedad, con una fuerza apenas disminuida, fantasías colectivas de inmortalidad institucionalizadas. Un libro escolar perfectamente sensato expone, entre otras cosas, lo que hay que decir a los niños cuando alguien muere. Tu abuelito está ahora en el cielo. Tu mamá te está mirando en este momento desde el cielo. Tu hermanita es ahora un ángel. El ejemplo pone de manifiesto hasta qué punto sigue siendo rutinaria y firme en la sociedad en la que vivimos la tendencia de ocultar,
sobre todo a los niños, la irrevocable limitación de la existencia humana mediante ilusiones colectivas, al tiempo que se asegura esta ocultación mediante una censura social sobremanera rígida.